Una mujer que desafió los límites de su época, llegando a poner en riesgo su propia vida. Ingresó en un manicomio para poder explicar desde dentro todas las atrocidades que ahí sucedían. Fue una pionera del llamado periodismo encubierto o de infiltración. Y no solo eso, su alma aventurera la impulsó a batir el récord de dar la vuelta al mundo en tan solo 72 días, desmontando así la idea de que una mujer no podía viajar sola. Descubre la apasionante historia de Nellie Bly. Mujeres Lila. Descubre historias poderosas. Con Marta Palencia Leffler. Nellie Bly. Siglo XIX. Estados Unidos. Periodista y viajera, pionera del periodismo encubierto. ¿Sabías que Nellie Bly fue una pionera del llamado periodismo encubierto o de infiltración en el siglo XIX? Pues así es. Nellie Bly fue una periodista, escritora y empresaria que revolucionó el panorama periodístico por su implicación en los sucesos, de ahí el término periodismo de infiltración. Y es que Nellie se hizo pasar por paciente en uno de los lugares más terribles a finales del siglo XIX, un manicomio, pero eso te lo cuento más adelante. Ella fue una de las primeras mujeres en trabajar como corresponsal. Fue corresponsal en México y corresponsal de guerra durante la Primera Guerra Mundial. Y es que Nellie utilizó el periodismo como denuncia social. En sus artículos habla de las desigualdades sociales en el trato hacia las mujeres, hacia las clases trabajadoras y ofrece a la sociedad la posibilidad de ser testigo de los horrores que se imponían a los grupos más vulnerables. Ella decía: «Nunca he escrito ni una sola palabra que no saliera de mi corazón». Además, consiguió dar la vuelta al mundo en 72 días, pero eso lo vemos más adelante. Nuestra intrépida protagonista de hoy no se dejó aminorar por dogmas, por estigmas que existían a finales del siglo XIX y demostró que una mujer puede hacer todo lo que se proponga, superando así los límites. Pero hagamos un poco de historia. Elizabeth Cochran Jane, sí, porque así se llamaba ella, nació en Pensilvania, Estados Unidos, en el año 1864, en el seno de una familia numerosa, con 10 hermanos. Su madre fue Mary Jane, madre y ama de casa, y su padre, Michael Cochran, un especulador inmobiliario que hizo fortuna, pero que rápidamente se esfumó. Su padre falleció joven cuando Nellie tenía 6 añitos. Elizabeth, nuestra Nellie, fue una niña muy despierta y creativa, nada la frenaba, y aprendió enseguida a ser autosuficiente. Y además se dio cuenta muy pronto de que, aunque tuviera unas aptitudes increíbles, lo tenía mucho más difícil que sus hermanos varones en el ámbito social y en el ámbito laboral. Lo que sí podemos decir es que su vocación estaba clara. Sí, os cuento. Cuando nuestra protagonista tenía alrededor de 20 años, leyó un artículo en el diario Pittsburgh Dispatch y se quedó horrorizada. Sí, en este artículo, titulado What Girls Are Good For, algo así como para lo que sirven las chicas, se afirmaba que el deber natural de las mujeres era ocuparse de la familia y que el trabajo femenino era una aberración. En cuanto lo leyó, escribió su respuesta al diario. En esa carta al editor del diario, ella rebatía con maestría e ingenio los argumentos del artículo, llegando a desmontarlos. El editor del diario quedó tan impresionado que la convocó, quería conocerla. Elizabeth, Nellie, accedió y le ofrecieron su primer trabajo como reportera en el diario Pittsburgh Dispatch. Allí empezó su carrera y empezó a utilizar un seudónimo, por el que la conocemos, el de Nellie Bly. El primer planteamiento que se le hizo en ese diario fue que escribiera sobre los denominados temas de mujer, ¿no? Moda, sociedad, salud, pero ella dejó claro que esa no sería su línea y empezó a escribir sus primeros artículos de denuncia social. Nellie empezó a dejar huella como periodista porque rompía esquemas.
denunciaba condiciones de trabajo insalubres, denunciaba situaciones de discriminación. Los años siguientes, Nelly se planteó un reto: viajar como corresponsal varios meses por México, en la época del dictador Porfirio Díaz. Fue tal la repercusión de sus artículos de denuncia que allí en México la amenazaron con arrestarla y expulsarla. En ese momento, Nelly decide volver a Estados Unidos y, en concreto, decide ir a Nueva York. En 1887, el New York World, el diario del conocido magnate Joseph Pulitzer, en que lo conocemos lo de Pulitzer por los premios, le ofrece la posibilidad de hacer un reportaje que la marcaría de por vida. Nellie Bly, que en su propia leyenda nunca se echó atrás ante un reto, accede a la propuesta que le hacen. Se trataba de hacerse pasar por una persona demente para así infiltrarse en el centro psiquiátrico de la isla Blackwell, donde sería testigo del trato que recibían sus pacientes. Nelly preguntó en primer lugar al editor del diario: ¿cómo me sacarán de ahí? A lo que le respondieron: primero consigue entrar. La verdad es que entrar ahí no fue una tarea costosa, debido a la falta de comprobación de su estado, que era, recordemos, el de una persona sana. Cuando Nellie Bly ingresa en la isla de Blackwell, esos centros en Estados Unidos eran básicamente cárceles. Muchas de las mujeres que acababan ahí eran pobres o inmigrantes, personas que no tenían familia ni trabajo y a las que se las encerraba ahí. Nelly comprobó cómo psiquiatras negligentes hacían las mismas preguntas y la misma revisión médica a todas las pacientes, sin escuchar sus respuestas y sin examinar nada, porque ya habían decidido el diagnóstico: estaban locas. La propia Nelly escribió: «Es muy fácil entrar ahí, pero una vez dentro es imposible salir». La periodista sufrió las duras condiciones de vida y las crueles torturas a las que estaban sometidas las pacientes. Largas esperas para comer bajo el frío, baños helados en los que te podías ahogar, te metían en la cama con la ropa mojada, habitaciones cerradas y con barrotes, falta de comida y de abrigo, con enfermeras que vejaban y molestaban a las pacientes, llegando a límites insospechados. La maldad era la gran protagonista en ese centro. Tras pasar 10 días ahí, Nelly estaba desesperada, quería salir de ahí y por fin recibió la visita del abogado del periódico y pudo salir. Fueron 10 días eternos en los que vivió un infierno. Una vez fuera de ese maldito centro, Nelly empezó a escribir una serie de artículos sobre las duras condiciones en esa institución, desde las negligencias hasta las terribles torturas a las que sometían a sus pacientes. Todo ello quedó recopilado en el reportaje titulado «Tras las rejas de un manicomio», que publicó el diario New York World. Este reportaje tuvo una enorme repercusión. Los psiquiatras y las enfermeras del centro no tardaron en ofrecer 1000 disculpas, justificaciones de todo tipo, pero el escándalo no remitió. Poco después lo publicó en forma de libro, 10 Days in a Madhouse, 10 días en un manicomio, un libro de denuncia sobre las prácticas crueles y abusivas que se llevaban a cabo en estos centros. Pero más que la fama que adquirió con todo ello, Nelly se sentía orgullosa del resultado de su denuncia. Gracias a su trabajo, se abrió una investigación a esos centros y se destinó $1 millón a la mejora de las condiciones de vida de los manicomios. Nellie Bly se especializó así en el periodismo de infiltración, convirtiéndose en una pionera en ese género periodístico. Pensaba ahora en otra pionera de otro género periodístico, como es Ida Tarbell, pionera del periodismo de investigación, un podcast que os recomiendo. Pero llegamos ahora al año 1888, cuando nuestra Nelly decide proponer a su diario otro reto. Quería dar la vuelta al mundo en 80 días, emulando al protagonista de la obra de Julio Verne. Os podéis imaginar cuáles fueron, ¿no?, las primeras reacciones. Los responsables del periódico dudaron, ya que en aquella época una mujer no podía viajar sola, no podía viajar sin la protección de un hombre y además necesitaría demasiado equipaje.
Pero gracias a la seguridad y la confianza de Nelly en sí misma, inició este viaje en el año 1889, convirtiéndose así en la primera mujer periodista que viajaba sola alrededor del mundo. Su equipaje consistía en el vestido que llevaba puesto, un abrigo resistente, varios recambios de ropa interior, un pequeño neceser, papel y lápiz, unas zapatillas y la mayor parte de su dinero en una bolsa atada al cuello. Es tanta la curiosidad social que provocó este acontecimiento en ese momento que otro diario del momento, el neoyorquino Cosmopolitan, patrocinó también a su propia reportera para que hiciera lo mismo, Elizabeth Bisland. Fijaos, 2 mujeres realizando la vuelta al mundo como reporteras. Alrededor de esta gesta se organizaron concursos, apuestas muy populares. Era el tema del momento. Elizabeth Bisland, de Cosmopolitan, viajó en sentido contrario, o sea, salió el mismo día, pero no consiguió superar el récord de nuestra Nellie Bly. Hablando de gestas y de curiosidad popular por sus hazañas, os recomiendo aquí el podcast Lila de la ciclista Alfonsina Estrada. Una vez iniciado ya su viaje y en Francia, Nelly decidió visitar a Julio Verne, quien, escéptico, le dijo: «Señorita, si es usted capaz de hacerlo en 79 días, yo la felicitaré públicamente». Pues nos imaginamos que el señor Verne felicitó a nuestra protagonista, porque Nellie Bly consiguió realizar su hazaña. Su tiempo fue de 72 días, 6 horas, 11 minutos y 14 segundos. Fue a bordo de barcos, de trenes, de globos. Realizó un periplo que la llevó a lugares tan emblemáticos como Londres, París, Berlín, Jerusalén, Singapur, Calcuta, Bombay, Yokohama, San Francisco, Nueva York. Nellie Bly consiguió un récord mundial. De toda esa experiencia recopilada surgió el libro La Vuelta al Mundo en 72 días, un gran éxito popular. A diferencia de otras viajeras de la época victoriana, Nelly nunca criticó ni el aspecto ni las costumbres de los nativos que iba encontrando en los diferentes países por los que pasaba. Sencillamente compartía lo que veía. Aquí estaba pensando yo ahora en otra protagonista de nuestros podcasts Lila, en Aurora Bertrana, pionera en la literatura de viajes. Años después de esta gran hazaña, cuando tiene ya 31 años, decide casarse con un rico magnate, algo mayor que ella de edad, Robert Seaman, con el que estuvo 9 años. Cuando falleció su marido, dejó a Nelly a cargo de sus empresas. Como ella misma decía, se convirtió así en la única mujer en el mundo en dirigir personalmente una industria metalúrgica. Y en esa industria, por cierto, incorporó novedades de ámbito social y de ámbito sanitario. Pero ella tenía ganas de volver a su ámbito, de dedicarse a lo que más le gustaba hacer, investigar, viajar y escribir, y en 1912 volvió al periodismo. Informó así sobre los eventos relacionados con el sufragio femenino, realizó muchas entrevistas a sus protagonistas y dio así fuerza al tema del derecho a voto de la mujer. Pero su aventura periodística no acaba ahí. Se convirtió también en una de las primeras corresponsales de guerra a lo largo de la Primera Guerra Mundial. Pero nuestra protagonista murió joven, en el año 1922, cuando tenía tan solo 57 años de edad. Desgraciadamente, durante muchos años, su obra y su figura cayeron en el olvido. Sus libros estaban fuera de circulación. Y no fue, fijaos, hasta este siglo XXI que su legado al mundo del periodismo empezó a valorarse. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? Bueno, primero de todo, por sus libros. Ya sabéis que os doy más detalles de todo eso en nuestra página web, mujereslila.com. Recordamos su historia en la película Atrapada en el manicomio, la historia de Nellie Bly. También deciros que fue reconocida en el año 1998 en el National Women's Hall of Fame. Y que existen premios con su nombre, como el que entrega la Asociación de Mujeres Periodistas de Cataluña, el cual, por cierto, tuvimos el enorme honor de recibir. Otra mujer de enorme valor
de enorme talento, que además ya veis que estuvo en el olvido y que hoy rescatamos en nuestro video podcast Lila. Si te ha gustado, como siempre te digo, dale tu me gusta y sobre todo suscríbete a nuestro canal para hacer que esta comunidad Lila siga cada día más y más fuerte. ¡Hasta pronto! Mujeres Lila, grandes mujeres en la historia. Con Marta Palencia Leffler.